Sí, dígame. Bueno, yo tengo una duda relacionada a un teoremita que se usa para límites de funciones. Ajá, Ve que para funciones de una variable tenemos un sí, teorema que dice que el límite de cuando x tiende a x0 de f de x es igual a b, sí, solo sí, para toda sucesión a n con n perteneciente al IM, subconjunto del dominio de la función, tal que el límite sí, de esa sucesión sea x0, se cumple que el límite de f de esa sucesión va a ser igual a b, o sea, el límite de la función. sí, sí, hay Ese un... teorema yo puedo utilizarlo para una función que depende de dos variables si la regla de correspondencia de esa función solamente depende de una variable. No. Bueno, en general, ese Por ejemplo, teorema vale si uno tiene funciones de Rn a R. ok. O sea, vale el teorema porque diría, bueno, si esto, digamos, tiene como dominio un conjunto D, pues diría que el límite de f de p, cuando p tiende a p sub 0, es igual a L, donde P es un punto en Rn y L es un número real. Esto pasaría sí y solo sí para toda sucesión P sub n con P sub n en D, para toda sucesión, y se cumple que si el límite de P sub n es P, cuando n tiende a infinito, si esto pasa, entonces el límite de f de P sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a L. O sea, el teorema vale en cualquier dimensión, nada más que aquí las sucesiones tendrían que ser en el plano o en R3, etcétera, ¿no? Sí, sí, este teorema, vaya, porque aparte es una equivalencia. O sea, el límite de f de P cuando P tiende a P sub 0 es L, sí y solo sí. O sea, vale, es una forma equivalente de definir el límite de una función cuando ya se conoce el concepto de límite de una sucesión. Sí, sí, esto vale. Ok. No, eso responde a tu pregunta. Sí, sí, profe. De hecho, quería saber Nosotros si podía usarlo. Y yo creo que sí. Ujú. no estamos usando esta forma de límite, pero si se conoce no hay problema. Se puede, sí vale, en cualquier Bueno, dimensión vale. vale. Sí, sí. De hecho, quería saber porque hay un ejercicio en el que no pude encontrar algo para acotar y demostrar que no había límite, entonces pues tuve que utilizar ese y no sabía si era correcto usarlo. Pero ya, esa era Bueno, mi duda. sí, Gracias, sí, profe. está bien. Bueno, algo más. Déjenme conseguirme el borrador. Ajá, En la lista de ejercicios, ajá, el ejercicio número 6 sí, que, que nos da una función definida en un conjunto abierto y se dice que f es homogénea. ¿Sí sabe de cuál hablo? ajá. Bueno, es que no supe cómo hacer ese.
Ajá, una vez al busco el problema. Na de grado P, ¿verdad? Sí, Si f de lambda por x es igual a lambda a la p por f de x o f de lambda x, f de x, ¿no? ¿Sí lo tienes por ahí? sí, es f de lambda en x igual a lambda p f de x. Sí, es lo mismo. Ujú. Sí. Sí, Ajá. Bueno, si no, déjame buscar aquí, ahorita encuentro apuntes de la cadena. O sea, lo que vamos a hacer es, pues fijemos un X aquí y ahora definamos una función de los reales a R2 que mande a cada lambda en un número que será lambda X. O sea, lambda X va a depender del valor de lambda, ¿no? O sea, fijamos al X y tenemos lambda X. Y luego, aquí tenemos una función que es f, ¿no? F de una función f a los reales, a cada f de lambda x, ¿no? Y entonces, si aplicamos la regla de la cadena a esta composición, llamémosle a esta una G, pues la regla de la cadena te va a dar cierta relación entre lambda y las f's. Va a aparecer ahí el gradiente porque esta es una función de R2 o Rn a R. Aquí va a aparecer el gradiente multiplicado por la deriva de esta función G. Y de ahí sale la relación que se está pidiendo. O sea, hay que pensar en fijemos una X y ahora pensemos en la lambda en una función que manda a lambda en lambda X. Y luego aquí apliquémosle la F y usemos la regla de la cadena para encontrar la derivada de esta función. Y la derivada de la composición, pues va a ser la derivada de F de lambda X. Y de ahí va a salir la relación que quieres. ¿Sí? Esa es la sugerencia. Por ahí le vas pensando un rato y si en la siguiente sesión no te ha salido, pues ya lo abordamos completo. Pero ese es el camino. Sí, ok. estamos. Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, disculpe, no borré. Ah, espere. No, no borré. no, Es no que te borré. no me quedó muy claro, o sea, ¿cómo se define esa función lambda? O, ay, La G. sí, sí, sí. G de lambda igual a lambda por X. Ah, ok. Ok, Sí, entonces nuestra composición va a ser G, G compuesta en F. por F, sí, exactamente. Ok. Sí, va a ser. Y la función G se define así, G de lambda igual a lambda por X. Y luego a eso le aplicamos F. Y al derivar esa composición nos va a salir una relación que todavía no es exactamente la respuesta que se quiere, pero hay que leer con
bastante cuidado todas las hipótesis y de ahí ya concluyen lo que hace falta, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, pues esa es la sugerencia. ¿Qué más tenemos? Ay, profe, perdone, otra duda en ese mismo ejercicio. Ajá. Entonces, bueno, o sea, la idea sería derivar nuestra f de g de lambda. Exactamente. Sí, Ok, de acuerdo. sí, esa es la Ya. idea, derivar esa composición. Ok, ok, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, Tenemos que probar que las f son diferenciables. el Nos ejercicio. piden hallar las derivadas de las funciones. No, cuando se pide alguna fórmula, se está suponiendo que la función tiene las propiedades para aplicarla, ¿sí? Es de esta misma lista. Sí, Problema 2, ajá, que dice, encuentres, no, sí, estamos suponiendo que, bueno, y además son polinomios, no, sí, sí son diferenciables. ok, Nomás queremos que se encuentre la matriz de derivadas o el gradiente, etcétera, ¿no? ok. Muchas Sí, gracias. bueno. Profesor, Ajá. tengo otra pregunta. En el ejercicio Sí. 13 de esa misma Ajá. lista, Ajá. tengo problemas para encontrar la segunda derivada. El ejercicio 13. Funciones de una variable para las cuales f2 si no existen, calcular la primera y segunda derivadas parciales de h. Ajá. Que dice que h de xy se define como f en x g de y. Así, ¿verdad? Y entonces tenemos AF' y G2'. Ajá. Es que mi duda en ese ejercicio es si tengo que derivar dos veces h de la composición Ajá. o, o derivar una vez la composición y después derivar cada componente respecto de x y de y. Finalmente a ver, tenemos la h de xy que se define de esta manera. Y entonces queremos la derivada, digamos, para tratar de usar la regla de la cadena. La derivada de h de x, y de h en x, y, ¿qué va a ser? Va a ser la parcial de h
con respecto de X, la parcial de H con respecto de Y, porque H finalmente es una función de R2 a R, definida por estas expresiones, ¿no? Pero esto va a ser ¿qué cosa? La derivada de F, llamémosle a este producto, digamos, alguna otra composición, otra nueva, démosle otro nombre. Digamos, llamémosle a esto U de X, Y. Entonces, porque esto depende de X y depende de Y, es también una función real, porque tanto X como G de Y son números reales, así es que esta es una función que va de R en R también. Entonces, de hecho, tenemos algo así como, vamos a ver, como U de, que hace, toma X, y la asocia con quién? Con X, G de Y, que es una función real. Y luego le aplicamos F, que es también una función real. O sea, esto es lo que estamos llamando U. Le aplica F, que es una función real. Entonces, la composición va de R2 a R y luego de R en R nuevamente. Así. Entonces, la regla de la cadena dice que eso debe ser, ¿qué cosa? La parcial de F, o sea, la derivada de F, debe ser la derivada de F en U de XY por la derivada de U en XY. Eso dice la regla de la cadena. ¿Estamos? Pero entonces esto debe ser, ¿qué cosa? Esto ha de ser la derivada de F, pues es el gradiente. Porque F es una función de R2 a R. Y el gradiente, ¿qué es? Pues es la parcial de este producto con respecto de X. ¿Estamos? Parcial de este producto con respecto de X, pero eso es G de Y. Y luego la parcial de este producto con respecto de quién? Con respecto de Y. Pero con respecto de Y, esto es X G' de Y. Porque la X es una constante, no se va a derivar con respecto a Y. Este es la derivada de la U, que manda a XY en este producto de aquí. Por la derivada de U. Pero vamos a ver qué pasó aquí. No es cierto. No me hagan caso. No me hagan caso. La derivada de F es simplemente la parcial de F con respecto de X, aunque otra vez yo ahí estoy cometiendo un error. F es una función de dónde. Ah, no, sí, está bien. Ah, no, F es una función de R en R. Entonces, esto es F' en. ¿Sí está bien? Sí, profe. En U de XY. Por la derivada, ahora sí, ¿de quién? De U de XY. Pero la derivada de U de XY es un gradiente. Aquí es donde va quién. La derivada de esto con respecto de X es G de Y.
la derivada con respecto de y es x g' de y. Entonces, la derivada de h va a ser f' en u de xy por g de y f' en u de xy, o sea, en x por g de y por x g' de y. Esa es la derivada de h. Pero ahora, pues hay que sacar las segundas derivadas. Y de hecho, lo que está, bueno, entonces tenemos esto. Finalmente tenemos que la parcial de h, o sea, la parcial de f en x g de y con respecto de x, pues es ¿qué cosa? Es la primera componente. Es f' en u de xy en u de xy, o sea, f' evaluado en dónde? En x g de y por g de y. Esa es la primera, la derivada parcial de la composición. Y que la parcial de f con respecto de y en x g de y pues va a ser f' en x g de y por x g' de y. Esas son las derivadas parciales de esa composición. Pero ahora uno quiere, bueno, ahora hay que derivar. Hay que derivar otra vez, porque cuando derivemos la segunda vez, nos va a quedar seguramente la f2'. Y aquí por eso le está llamando encuentre f2'. Porque cuando derivemos ahora, por ejemplo, esto, podemos derivarlo con respecto de quién? De x, o podemos derivarlo con respecto a y, esta función. Ahora, este producto lo podemos derivar con respecto de x, con respecto de y. Este producto lo podemos derivar con respecto de x, con respecto de y también. A lo mejor no está muy clara la pregunta. Estas relaciones son las que hay que obtener. Porque se pide qué cosa. Vamos a ver. No, sí. Sí. Dice calcular las primeras y segundas parciales de h, dice, ¿verdad? No, sí, está bien. Y bueno, podemos calcular la segunda. Seguramente que si estas son continuas, pues se pueden derivar otra vez. No, sí, está bien. Yo estaba pensando en otra cosa, pero no. Esta es ¿qué cosa? Esta expresión es la parcial de h con respecto de x. Y esta otra expresión es la parcial de h con respecto de y. Estas. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular, por ejemplo, ¿qué? La segunda de h con respecto de x mismo, si queremos, ¿no?
Bueno, tenemos estas relaciones que ya se obtuvieron. ¿Qué será la segunda de h con respecto de x cuadrada? Pues va a ser la derivada parcial. Ahora lo que hay que ver es la derivada parcial de esta expresión con respecto de quién, con respecto de x. Pero esto uno pudiera llamarle, digamos, una h1 de xy, h1 de xy, y derivar ¿qué cosa? Y derivar la derivada de h1 en x, y va a ser ¿qué cosa? La parcial de h1 con respecto de x, la parcial de h1 con respecto de y. Sí, está bien. Pero esto todo es una función real porque esta es una función real y esta es ¿qué cosa? También g va de r en r. Entonces este producto es una función real. Entonces esta va a ser la segunda derivada, o va a ser la derivada de quién? De f' de x en g de y por g de y, la derivada de esto por la derivada ahora de esto, como será una nueva ¿qué? Una nueva u1 de x, y. Y este va a ser otra vez un gradiente y hay que hacer esta cuenta nuevamente. A ver, ¿qué dices? ¿Sí te pone ya en el camino? Sí, profesor, gracias. Bueno, de eso se trata. ¿Alguien más tiene dudas sobre esto? Esa es la situación. De eso sí, querían las parciales de H, la segunda. Si a alguien más no le ha quedado claro, plantéenmelo y vemos qué se puede hacer. Profe, Profe, ¿Sí? cuando, bueno, escribió f' de x g de y por g de y igual a h1 de x, y. ¿Por qué es h1 y no h? Nada más. Bueno, esta es una función que depende de qué? De x y de y. Encontrar las parciales de segundo orden de h, pues tenemos que derivar la parcial de h con respecto de x, tenemos que tomar las derivadas parciales de la parcial de h con respecto de x y de la parcial de h con respecto de y. Entonces a esta le llamamos una nueva función y le aplicamos la regla de la cadena nuevamente. Ok. Entonces h1 es la derivada parcial de h con respecto a x, ¿no? H1 es la derivada parcial de h con respecto a x, efectivamente. Sí, así es. Ok, de acuerdo. Y a esa hay que derivarla con respecto de x y con respecto de y para sacar las derivadas parciales del segundo orden. A ver, vamos a ver. ¿Qué será digamos, el gradiente o la derivada, más bien, para no hablar de gradiente, la derivada de H1 en X, Y. Eso va a ser la parcial con respecto de X
de la parcial de h con respecto de x, coma, la parcial con respecto de y de la parcial de h con respecto de x. ¿Sí está bien? Y de aquí van a salir, ¿qué cosas? Las derivadas parciales del segundo orden. Pero cuando hagamos este gradiente, la función a la que vamos a estar trabajando es esta, ¿no? A la que le vamos a aplicar la regla de la cadena. Y ya obtendremos las parciales de segundo orden, que son las que nos pide el problema. Dime. Ok, ya quedó claro, profe. Gracias. Bueno, pues. El ejercicio 5 de esa misma serie. Sí. Bueno, o sea, es el de f y g definidas en R y pide la segunda derivada y la derivada de 1 de f y de 1 2 y eso. Para las derivadas parciales primeras y segundas de f en función de las derivadas de f. Ajá. Sí. ¿No salió lo que ahí se pide? No. Bueno, no sé si si lo escribí mal, pero no sé si lo podré volver a escribir y le digo si yo lo escribí mal. O sea, el de verificar que. Porque no entendí si era una suma o una multiplicación. Creo que es un producto. Es un producto, hay una corrección ahí. Sí es un producto. Es la derivada 1 de f más de 1, 2 Por, de f. Perfecto. por la derivada 1, 2 de f igual a lo otro que ahí se tiene, ¿no? Son productos. Pero la lógica para las primeras y segundas derivadas parciales es otra vez la misma que la que resolvimos, nada más que en un rato había un producto acá y aquí hay una suma para encontrar las derivadas parciales. Las primeras, pues. No, sí, eso sí quedó claro. Nada más tenía duda con ese verificador. Es un producto y con el producto sí resulta la fuente, ¿sí? Sí, sale así. Bueno, pues es un producto. Profesor, en el 9 de los segundos, que pide hacer un cambio de variable en una ecuación de onda, no supe cómo hacer ese cambio de variable y cómo, bueno, no supe empezar bien el problema. ¿Podría ayudarme, por favor? Ajá, vamos a ver. Dice que la ecuación de onda que así se llama esta ecuación, la segunda de u con respecto a t cuadrada menos a cuadrada, la segunda de u con respecto de x cuadrada igual a 0, se transforma en la segunda de u con respecto de rs igual a 0 bajo el cambio de variable r igual a x más a por t
S igual a X menos A por T. Ajá. Dice que tenemos una función U, es una función que va de R2. Cuando no se diga lo contrario, el codominio es R. U es una función que va de R2 en R y que tiene esta propiedad. En R2 estaremos pensando aquí en las variables X y T. Bueno, alguien está llegando ahorita, yo creo que ya está muy mal, pero bueno. XT, nu de XT, y tiene esta propiedad. Tiene la propiedad de que al tomar la segunda de U con respecto de T menos A cuadrada, la segunda de U con respecto de X, esta suma da 0. Y dice que si hacemos este cambio de variables, si a R lo escribimos como X más A por T y S lo escribimos como X menos A por T, entonces, y ahora tomamos esta segunda derivada con respecto de U con respecto de R con respecto de S, bajo el supuesto de que esto es 0, bajo el supuesto de que esto es 0, esta segunda derivada debe ser 0. Entonces aquí lo que queremos ahora es plantearnos aquí esto, digamos, llamémosle una nueva, estas ecuaciones definen una nueva función, ¿de dónde? Del plano XT en el plano RS. Podemos pensarlo así, tal cual está, pero facilita un poco las cosas, o sea, llamémosle, digamos, a la función que definen estas ecuaciones, una g de quién, de x, t, que será g1 de xt, g2 de xt. Esta es una función que va del plano en el plano. A cada xt le asocia un r, s. Pero a nosotros lo que nos conviene es que vayamos para poder hacer la composición y poder usar la hipótesis. Lo que nos conviene es una función que vaya del plano RS en el plano X, T para que ahora tomemos la regla de la cadena. Y entonces, pero esto es R y S dependen de X y T. Y nosotros queremos que X y T dependa de quién, de R y S. Entonces lo que hay que hacer es encontrar la inversa de esta función. ¿Y cómo encontramos la inversa de la función? O sea, lo que queremos es que X y T dependan de R y S. Y lo que nosotros aquí tenemos es que R y S dependen de quién, de X y T. Entonces, podemos pensarlo así como está y ahora suponer, vaya a hacer una composición diferente, pero yo digo, sale más natural si ya tenemos la U que depende de X y T y que tiene cierta propiedad, entonces hagamos esta composición y veremos que entonces se va a cumplir esta otra propiedad. Pero
¿Cómo obtenemos la inversa de la función que definen estas ecuaciones? Pues no es complicado porque si nosotros si sumamos, ¿qué nos da R más S? ¿Qué nos va a dar? 2x. 2x. 2x, sé que x va a ser, ¿qué cosa? R más S sobre 2. Y ahora, ¿qué ocurre si restamos? Y sumamos, si restamos, se cancelan ¿quién? Se cancelan las X, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? ¿Dos AT? Ajá, que nos queda 2AT igual a ¿cuánto? A R menos S, ¿verdad? R menos S sobre 2A igual a ¿qué? Igual a T. ¿Sí está bien esa cuenta? Sí. Bueno, pues entonces esto ya da ¿qué cosa? A X y a T como función de quién? De R y S. Llamémosle a esta nueva función, esta función, la función G. Y G ya va ¿de dónde? Del plano RS en el plano XT conforme esta regla. Y entonces vamos, pues empezamos a trabajar. Tomamos, bueno, le borro esto ya. Tomamos la derivada de G compuesto con U evaluado en RS. Esto nos va a ser, U es una función de R2 en R, así que esto va a ser la parcial de U con respecto de X, la parcial de U con respecto de T, por la derivada de ¿quién? Por la derivada de G, de X con respecto de R. Pero la derivada de X con respecto de R, o sea, la primera componente de esta función, de X con respecto de R es un medio. La derivada de X con respecto de S es un medio otra vez. La derivada de G con respecto de R es 1 sobre 2A. La derivada de la segunda componente con respecto de R es 1 sobre 2A. La derivada con respecto a la segunda componente es menos 1 sobre 2A. Y esto va a ser, ¿qué cosa? Y esto va a ser la parcial de esta composición de U. Otra cosa que es difícil estar escribiendo todo, porque se hace muy abrumadora la notación, pero normalmente cuando tenemos este tipo de situaciones, ya no le llamamos de otra manera a esta composición, sino que solamente tomamos la última derivación y nos referimos a ella así. O sea, la derivada de U, ¿quién va a ser? Pues va a ser la parcial de U con respecto de R
la parcial de U con respecto de S. Y ya no le llamamos de otra forma a esta composición, pero lo estamos evaluando con respecto de R y con respecto de S, y el dominio de U es XT. Entonces, de aquí se deduce que ya estamos pensando en la composición. Entonces, la parcial de U con respecto de R, la parcial de U con respecto de S, es este producto. A ver, decía, esto que le hemos llamado, ¿qué cosa? Aquí lo hemos hecho muy explícito, la derivada de G seguido de U en RS, le llamamos de esta manera. La parcial de U respecto de R, la parcial de U respecto de S, va a ser por la regla de la cadena este producto. ¿Qué va a ser cuánto? Pues hay que multiplicar, ¿no? Que va a ser parcial de U respecto de X, un medio, ¿verdad? Más parcial de parcial 1 sobre 2A, parcial de U respecto de T. Esto por esto, y luego aquí, ¿no? Esto por aquello que es parcial de U, un medio de parcial de U respecto de X, menos 1 sobre 2A, parcial de U respecto de T. Así que la parcial de U respecto de R va a ser esta primera cosa, y la parcial de U respecto de S es esto de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por la fórmula que nos piden, ¿qué es lo que queremos? La segunda de quién. Nos piden la segunda de la ecuación de onda, ajá. La segunda de U respecto de S respecto de R. Entonces ahora hay que derivar a esta suma con respecto de ¿qué? Con respecto de R. Esto. Hay que aplicarle la regla de la cadena a cada uno, porque esta es una diferencia, entonces a cada sumando, digamos, hay que aplicarle la regla de la cadena, y en algún momento al trabajar esto, va a aparecer esta expresión, multiplicado por otra cosa. Entonces, como por hipótesis esto es cero, pues el producto que obtengamos va a ser cero, que es la conclusión que queremos. ¿Sí les dice algo la sugerencia o no? Sí, bastante, profesor, gracias. O sea, lo que sigue es calcular la derivada parcial con respecto de esta segunda componente. Va a quedar una expresión grande, pero factorizado adecuadamente va a aparecer esta expresión como factor, porque aquí van a aparecer derivadas parciales de segundo orden de U. O sea, va a aparecer esta expresión, que como esto vale cero, y si está multiplicado por otra expresión, pues todo va a valer cero. Ese es el camino. ¿Qué dicen? Profe, disculpe. Ajá. Entonces llama U a, o sea, llama función U a G compuesta con U. Sí, efectivamente, sí. Ah, Y esa es una cosa muy usual, o sea, no lo van a encontrar escrito explícitamente en un libro, pero ¿dónde es cuando uno se da cuenta que no está uno hablando de U en su dominio? O cuando está uno hablando de la composición.
cuando estamos evaluando en puntos que no son el dominio de U, porque U tiene como dominio a quién, más bien la variable en el dominio de U le llamamos X y T, y aquí lo queremos en R y S. Eso significa que ya estamos haciendo la composición. ¿Sí? ¿Te aclara la pregunta, Karina? Sí, está un poquito enredadito, pero sí queda claro, profe, gracias. Sí, o sea, y la verdad es que no lo hago más explícito porque los libros no lo van a encontrar explícito, ¿sí? Entonces, pues más vale que nos vayamos habituando a esos, digamos, abusos de notación, pero es que de lo contrario se vuelve muy, muy extensa la notación, ¿no? Bueno, pues de eso se trataba. Profe, tengo una pregunta sobre el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Cuál? Sí, U lo estamos tomando en XT, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que evaluar G en XT. No. Y no en RS. ¿O cómo? No, creo que me perdí. No, precisamente por eso es que tomamos la inversa. Porque las ecuaciones que nos dan hacen R como una función de ¿quién? De X y T. Y hacen a S como una función de X y T también. Pero así no nos conviene porque entonces vamos para allá y la F va de este plano a R. Entonces lo que nos conviene es escribir X y T como función de RS, que son las ecuaciones que estamos aplicando, que se tienen que aplicar. A ver. Sí, ahí al principio encontramos la inversa de la función que nos propone el problema. Sí, está bien, profe, gracias. Sí. Una preguntilla. Ay, perdona, si quieres pasa tú primero. Bueno, yo tengo una duda en el ejercicio 9, donde nos dice que Z es igual a F de X menos Y sobre Y y tenemos que comprobar una igualdad. Pero, o sea, intenté sacar las derivadas parciales, pero no llego a la igualdad que propone y no sé si bueno, supongo que sí estoy haciendo algo mal, pero no encuentro mi error y no sé si me podría ayudar. Vamos a ver. Otra vez, también aquí F tiene como dominio los reales porque es X menos Y, ¿verdad? Así. Tiene como dominio los reales. Pero, ¿cuál es el codominio de F? Y siempre que no se diga otra cosa, el codominio es R. O sea, finalmente F es una función de R en R. Y entonces, F de X menos Y es una función que va de R2 a R. Porque esta es una función de R2 a R. A cada XY le asocia con X menos Y. Cada XY con X menos Y y luego le aplica F y ya lleva a los reales. Entonces, realmente esta función, la que se escribe como F en X menos Y, es una función que va de XY, o sea, de R2 a X menos Y, y luego la F de X menos Y que está en R. Es una composición de este tipo, de R2 a R y luego de R en R nuevamente. Bueno, entonces, y lo otro es un cociente de funciones, porque creo que tiene en el denominador a Y la función completa, pero esa es también una función que va de R2 en R, pero que a cada XY le aplica Y.
sea, es un cociente de funciones de R2 en R2. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver esa primera situación, ¿no? Entonces vamos a, pues a calcular, llamémosle h de xy a esta función, a f de x menos y sobre y, que creo que esa es la función, esa es la expresión original, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces vamos a calcular la derivada de h en un punto xy, pues eso porque es una función de R2 a R. A ver, alguien está llegando ahorita, yo digo que ya es un, nomás nos viene a saludar, pero bueno. Esto debe ser, como es una función de R2 a R, esto debe ser la parcial de h con respecto de x, la parcial de h con respecto de y. O también debe ser, dice, bueno, esto le llama z, no es cierto, le llama z a esto. Así que para qué inventamos notación, esto le llamamos z, esto le llamamos z y esto le llamamos z también. Pero entonces, vamos, esto es la, ¿qué será? Aquí ya no somos tan explícita la regla de la cadena. Siempre que vayamos con alguna función de xy en u de xy y luego aquí esto que está en R, esto en R2 y luego aquí una f, ¿qué va a ser la derivada de la composición? La derivada de la composición pues va a ser la derivada de la última, que es f' en u de xy por la derivada de esta función, que es la parcial de u con respecto de x, la parcial de u con respecto de y. Entonces, la derivada de la composición, la parcial con respecto a la primera variable va a ser ¿quién? Va a ser f' en u de xy por la parcial de u con respecto de x aquí, de u con respecto de x, u con respecto de y, así, con respecto de x. Esa es la ¿qué cosa? Bueno, coma. Y f' otra vez por la parcial de u con respecto de y. O sea, ¿cuál es la derivada parcial con respecto de x de la composición? Es f' por la parcial de u con respecto de x. Esas formulitas como que hay que irse aprendiendo para que no haya que aplicar completa la regla de la cadena cada vez. Digo porque ahora queremos entonces la derivada de esto con respecto de quién, de x, de la primera componente. Pero con respecto de x, y es una constante, entonces va a ser 1 sobre y por la parcial de esta composición con respecto de x, pero eso es la derivada parcial con respecto de x de esta expresión de u, que es ¿quién? 1 por f', entonces esto debe ser f' en x menos y. Ahora, vamos a derivar con respecto a y. Con respecto de y, esta sí es ¿qué cosa? Esta sí es, esto es variable ahora. ¿Cómo derivamos un cociente con respecto a y? Pues va a ser ¿qué? El denominador al cuadrado. Luego el denominador por la derivada de ¿quién? El denominador por la derivada del numerador.
pero la derivada del numerador es f' en x menos y por la derivada de esta expresión con respecto de y, que es menos 1. Entonces resulta que, ¿qué es? Que la parcial de z con respecto de x es esta expresión. Y que la parcial de z con respecto de y es esta expresión de aquí. ¿Qué dices? A ver. Y luego queremos, ¿qué más queremos? Ah, no, pues ahí está, ¿no? No se requiere mucho más. Profesor, Ajá. creo que a la parcial de z respecto de y le falta un término. A la parcial de z. Ah, tienes razón. Tienes razón. Sí, ya no me acuerdo ni cómo se dijo. Entonces, esto fue el denominador al cuadrado. Luego el denominador, aquí falta una y, ¿no? También. Sí, estoy haciendo mal esa cuenta. Que es el denominador por la derivada del numerador, que ahí sí es menos 1, ¿sí o no? El denominador cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que es f' en xy, por la derivada de x menos y con respecto a y, que es menos 1, menos que es menos f en x menos y por la derivada del denominador, pero eso es 1. ¿Estamos así o no? El denominador al cuadrado, o el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la denominador, ¿sí o no? Yo digo que es esto. ¿Sí? Pues ahora hay que hacer las cuentas. Y haciendo las cuentas, bueno, aquí no, nada se cancela. Bueno, sí, aquí se va a cancelar una y, pero en el otro va a quedar esta es la parcial de z con respecto de x, esta es la primera cosa. La parcial de z con respecto a y es lo segundo. La que me hizo la pregunta. Sí, profe, así ya quedó más claro. Ya vi cuál era. Y digamos, si haces las cuentas, vas a ver que sí va a resultar. Gracias, profe. Profesor, ¿por qué puso Bueno, la parcial de z con respecto de h? no, porque me equivoqué, por eso. Por eso lo puse, porque me equivoqué, es con respecto a y. Ajá, Karina, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, espera un segundito. Es en el ejercicio 8 que dice, sea D en R2 una región convexa. Demuestre que si una función que va de D a R es diferenciable y el gradiente de f evaluado en P es igual a 0 para todo P en D, entonces f de P es igual a K para todo P en D. Y Ajá. bueno, de ahí hice como algunas ideas, ¿no? O sea, retomé que, por ejemplo, un subconjunto de Rn es convexo. Si siempre que Sí, tomamos dos puntitos, el segmento de recta que los une va a estar en el conjunto en cuestión. sí. Y también dije, ok, si me dicen que el gradiente es 0, pues entonces cada una de las derivadas parciales va a ser 0. Y retomé un poquito de la definición de una función diferenciable, pero no supe qué hacer. Ajá. O sea, mira, vamos a ver.
digamos que algo que va a ser útil, bueno, la función es convexa, es dados dos puntos, siempre hay un segmento que los une. Entonces, fijemos un punto P sub 0, cualquiera, pero fijo. Y si ocurre que para cualquier otro punto P, f de P es f de P sub 0, pues la función fue constante, ¿no? O sea, si para cualquier otro punto P la imagen de f bajo f de P es el mismo que el valor de la función en P sub 0, pues entonces la función es constante. Y esta sería, ¿qué? La constante K. ¿Sí me capta la idea? Sí. Entonces fijamos un punto P sub 0, y sea P cualquier otro punto. Entonces aquí lo interesante es que hay un segmento de recta completamente contenida en que completamente contenido en el conjunto que conecta a P sub 0 y P. Entonces lo que vamos a hacer es parametrizar ese segmento por una función alfa, que le vamos a llamar como alfa de t igual a qué. ¿Cuál va a ser una parametrización de segmento? Sería 1 menos t por P sub 0 más t por P. Ajá, digamos que después se puede arreglar la ecuación, pero es a P sub 0 multiplicarlo por P menos P sub 0. Eso sería, ¿no? Cuando t vale 0 estamos en P sub 0, cuando t vale 1 estamos en P. O sea, la forma más descriptiva. Luego se puede arreglar esto y tener otra expresión que a veces es muy útil, pero esta sería la canónica, digamos, ¿no? Entonces ahora, pues ahora definimos esta composición, h de t igual a ¿qué? A alfa seguido de f, evaluado en t. ¿Sí está bien? Pero entonces derivamos h en t. ¿Y eso qué nos va a dar? Esto nos va a dar, pues, el gradiente de f en alfa de t por alfa prima de t. Porque, bueno, la derivada de las funciones de R2 o de Rn en R son gradientes. O sea, son duplas, ternas, etcétera, con las derivadas parciales. Pero por hipótesis, ¿esto es qué? El gradiente es 0. Es 0 por alfa de t. O sea, todo es 0. Entonces, pero h es una función real, porque va de 0,1 a r. Entonces, h' es 0. Pero entonces la función, como función real, ¿es qué cosa? Es constante. Porque para las funciones reales, si la derivada es 0, la función es constante. ¿Sí estamos? Sí. Pero entonces h es constante, pero entonces h en 0 debe ser lo mismo que h en ¿dónde? En 1.
porque es constante. Pero h en 0 valía ¿cuánto? H en 0 valía f en p sub 0. Y h en 1 vale f en ¿dónde? En p. Pues entonces f en p es lo mismo que f en p sub 0 y la f es constante. ¿Estamos? Wow, sí, ya quedó. Bueno, pues ese es el asunto. Dígame, ¿hay más? Sobre el 10 de los segundos ejercicios, Ajá. que nos dice encontrar derivadas parciales, pero Sí. mi duda es muy rápida. Nos dan dos ecuaciones que involucran a las variables. Entonces, para hacer ese ejercicio nada más tenemos, por así decirlo, que despejar la variable que queremos derivar parcialmente. ¿El ejercicio qué? El 10 de los segundos. El 10 de los segundos. Ese no está marcado, porque se requiere algo que no hemos visto y no sé si que se llaman la derivación implícita. Y es derivar, pero hay que usar el teorema de la función implícita, que es algo que no lo hemos visto. No está marcado con palomita, no sé si lo ves. Ah, entonces nada más los que están marcados con palomita Sí, tenemos lo que que está hacerlos. marcado con palomita, exactamente. Ah, bueno, El entonces 12 tampoco, porque igual se requiere un problema de ese tipo. Sí, no, ese no está marcado porque no se ha dado el material. A lo mejor por ahí les mando un anexo la próxima vez donde se vea eso y ya se puedan abordar, pero entre tanto no. No, porque se requiere lo que se llama la derivación implícita y eso no lo hemos visto y no está contenido en este material que les envié. ah, vale. También le iba a preguntar del 14, pero tampoco tiene palomita, entonces Sí, es de ese mejor ya mismo no. tipo. Es de ese mismo tipo, posiblemente si logro escribirlo, se los envío, si no, pues se quedarán pendientes, ¿no? No hay problema, dime. Bueno, es que tengo una duda en otro ejercicio. Es que me causa un poco de duda. Se parece a uno que acabamos de resolver, pero bueno, sí es distinto, pero creo que sigue las mismas ideas, pero no estoy segura. Es el 10 El de, 10. Ajá. como del primer paquetito de problemas que Sí. dice si U, V, X y Y están relacionadas por las ecuaciones y pues nos dan dos ecuaciones, dice X, Y, U menos Y, V cuadrada más X cuadrada igual a 0 y 4U cuadrada menos 2V cuadrada menos X Ese cúbica es Y el igual a problema. 0. Sí, ya sé cuál es el que tiene la página 3. Ah, pero tampoco tiene palomita. Sí, ese es Ay, el que le acabo de perdón. decir, compañero, Sí, sí, sí. que no es obligatorio, más Perdón. bien que no se tienen los elementos para abordarlo. El 13 tampoco, profe, ¿o sí? El 13. No, el 13 tampoco. Es más, ese está mal, mal enunciado. Pero no, tampoco. O sea, los que tienen palomita, a reserva de que les mande el material teórico para poder abordarlos, no están entre los que hay que resolver. ¿Estamos? Yo tengo una última duda. Ya Ajá. anduve haciendo el del ejercicio de la ecuación de la onda. Y pues al final, pues quería preguntarle que si esta No se ecuación llama, era... a ver, no se llama ecuación de la onda, se llama ecuación de onda. O sea, porque los físicos es una ecuación que es fundamental para ellos. Y si por ahí les dices que es la ecuación de la onda, te van a decir que eres mala onda. No, no, no. Se llama ecuación de onda, sí. Ajá, pero dime. Bueno,
este ejercicio, pues quería saber si cumplía que sus segundas derivadas parciales mixtas eran iguales, siendo que, Sí, bueno, sí cumple. algo que tampoco se escribe, pero cuando los resultados tienen que ver con esas condiciones, se supone que sí se cumple, ¿sí? O sea, en general, en algún momento ya no se hace tan explícito las hipótesis, ¿sí? Sino que simplemente del hecho de lo que uno quiere probar se deduce que tiene que valer eso, que si eso no vale puede no ser cierto, ¿no? No sé si te aclara la duda. Sí, ya con eso, porque aplicando eso, queda que en los Ajá. casos donde pues, si es continua la segunda derivada parciales, pues ya queda que cero. Bueno, sí, sí se está suponiendo que sí. Pues esa será la situación entonces. Así es que